noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su noticiero NCA. Hoy tenemos noticias muy importantes para Colombia. Kate, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Augusto? Muy bien, gracias a Dios. Qué tan hermoso. Sí, me encanta. ¿Y qué nos tienes para hoy, Kate? Muchas noticias, Augusto. Por ejemplo, en esta que habla de que el distrito contempla una tarifa diferencial para mujeres en Transmilenio. Súper interesante, cuéntame más. Como les venía contando, mi noticia pertenece al espectador. Bueno, ahora comienzo. Esta no es una decisión tomada. El secretario de Movilidad aseguró que hasta ahora están haciendo los estudios para eventualmente implementar la medida. Con eso se buscaría mitigar la feminización de la pobreza. Esta semana, la Secretaría Distrital de Planeación publicó un informe cuyos datos dan cuenta de que en Bogotá existe un fenómeno al que denomina feminización de la pobreza. Parte de los preocupantes es la cifra de desempleo, la cual es más significativa en mujeres que en los hombres. Para ella es de 12,3%, mientras que para ellos es del 9,8%. Otras cifras muestran que mientras el 11,9% de la población masculina en Bogotá se encuentra en condición de pobreza, el mismo fenómeno afecta al 13,4% de la población femenina. Algo similar ocurre en la pobreza extrema. En la capital, el 3,5% de las mujeres se encuentra en una situación, mientras que en los hombres el porcentaje es del 2%. Esa feminización de la pobreza se pretende mitigar con una propuesta que eventualmente implementaría el distrito por medio de la Secretaría de Movilidad y que consiste en asignar una tarifa diferencial de Transmilenio a las mujeres. El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, fue claro al decir que aún no se ha tomado una decisión al respecto, sino que hasta ahora se están haciendo los estudios respectivos para determinar si la idea es viable o no. Falta muchísimo para implementar una tarifa diferente a las mujeres. En el plan del Distrital del Desarrollo se propone un nuevo contrato social y parte de ello es analizar la capacidad de los hogares vulnerables, dijo el secretario a Blue Radio. Para él, las mujeres pueden llegar a ser consideradas población vulnerable por las barreras que tienen en el mercado laboral. A ellas les pagan 15% menos, asegura. Estupiñán cree que analizar este día es importante, pues se necesita saber si la tarifa de transporte actual le significa a ellas una barrera para incluirse en el mercado laboral. Hasta el momento, el secretario no sabe cuánto podría llegar a bajar el precio del pasaje para ellas, de llegarse a implementar la medida. Por lo tanto, se desconoce cuánto podría significar esto en las finanzas del sistema y qué mecanismos se implementarían para llenar el posible hueco fiscal. En suma, esta es una idea que se encuentra en el aire. El resumen de mi noticia es que la Secretaría Distrital de Planeación sacó unos datos en los que mostraban que había más población femenina que masculina. Y esto en Bogotá era llamado como feminización de pobreza. Y esto les preocupaba mucho, era por el desempleo que había y más porque afectaría mucho a las mujeres. Y de esto el secretario de Movilidad, el llamado Nicolás Estupiñán, sacó una propuesta de bajarle la tarifa de bus de Transmilenio a las mujeres. Y ya el escenario sería Bogotá, Colombia. Los actores en conflicto serían las mujeres de Bogotá, Nicolás Estupiñán, que es el encargado de la Secretaría de Movilidad, y la Secretaría Distrital de Planeación. La ideología es centro porque el gobierno de Bogotá fue propuesto por la actual alcaldesa Claudia López, que pertenece al partido Alianza Verde. Historia del Transmilenio.
Desde los años 60 hasta los 90, el transporte colectivo corre, en su mayoría, por cuenta de empresarios privados, de manera anárquica, incómoda, costosa e insostenible, y que, desde mediados de los 80 y sobre todo a finales de los 90, hace crisis. Esta crisis es fruto de la simplificación de la ciudad, el aumento de la población y del parque automotor, manteniéndose la infraestructura vial de la época. Para finales del siglo XX, la situación era crítica. No existía un verdadero sistema de transporte público urbano que sirviera como alternativa al vehículo particular, lo cual incentivaba aún más su uso, y la ciudad registraba bajos niveles de incompetitividad a nivel latinoamericano y una insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes. Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana de 1988 a 1990 y Jaime Castro de 1992 a 1994, además de la primera de Antanas Mockus de 1995 a 1997, formularon propuestas para solucionar el problema del transporte público con resultados limitados. Agregándole a la historia, Nicolás Estupiñán hizo esta propuesta debido a que veía más pobreza en la población femenina que en la masculina. Bueno, ahora les voy a decir con mi opinión. A mí me parece muy bueno que hayan propuesto esto, ya que en este momento en Colombia hay un 51,2% de población femenina y un 48,% de población masculina. Entonces esto ayudaría mucho a la mujer, porque hay mucha pobreza, por así decirse, en la mujer. Y también me parece algo como injusto en este momento, es que debido a que en este momento los derechos y deberes de la mujer están tan fortalecidos, y todavía hay machismo en el empleo, que prefieren al emplear a un hombre que a una mujer. Entonces eso también debería de fortalecerse. También otro punto de vista también es la economía del Transmilenio, ya que en este momento el Transmilenio, por lo que vi, ha bajado el pasaje un poco, entonces se estaría afectando, y también le da subsidio a las personas mayores y a las personas que poseen PS de Sisbén. Entonces sería también el punto como negativo. Y bueno, entonces acá les dejo mi opinión y los dejo con mi compañero Augusto. Muchas gracias, Caterina, por tu información. Ahora yo también les traigo una noticia muy importante y muy beneficiosa para el país. Las fincas La Posada Alemana y La Querendona, ubicadas entre Armenia y Pereira, estuvieron años en una investigación de extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales SAE logró que la gobernación del departamento sea responsable de los predios. La Posada Alemana del narcotraficante Carlos Leder tenía varias cabañas estilo suizo, una caja de vinos, una jaula de cóndores de los Andes, otra con tigres y otra con llamas. Tenía además una discoteca con imágenes de John Lennon en sus paredes, pero lo que hizo realmente famoso fue una estatua del músico de los Beatles, encargada al escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt. Con la caída del Capo a finales de los años 80, sus bienes pasaron a tener control del Estado, y hoy, casi 35 años después, dos de los predios por fin tienen un nuevo destinatario. Así lo anunció la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que agregó que la polémica Posada Alemana y otro predio, La Querendona, serán ahora propiedad provisional de la Gobernación del Quindío, cuyo objetivo es convertir esos terrenos en un parque ecológico. Según los planes, el lugar tendrá espacios de esparcimiento para la familia, una reserva ecológica, vivero y un refugio animal, que de manera integral busca fortalecer a propios y visitantes en torno al cuidado natural en el marco de la declaratoria de esa región como paisaje cultural cafetero, explicó el gobernador Roberto Jairo Jaramillo. Virginia Torres, de Cristancho,
presidente de la SAE, explicó que los terrenos se entregan por medio de una figura legal conocida como destinación provisional, que permite a la administración departamental iniciar gestiones pertinentes para la solicitud de utilidad pública del predio y su posterior compra. Su entidad fue la encargada de hacer que esos terrenos pasaran de estar en total abandono y olvido, pues los procesos de extinción de dominio suelen tardar años, para que ahora sea la gobernación la encargada de recuperarlos. El ecoparque Jardín Quindío es un sueño que podemos hacer realidad, y con la entrega que hoy nos oficializa comenzamos a construir este sueño. Además, será un soporte más de nuestro desarrollo turístico y que se construyan esos terrenos. Es la reivindicación que el Quindío y el país podemos construir sobre lo construido y superar vergüenzas como las que en su momento hicieron célebre a la posada alemana, señaló el gobernador del Quindío. La referencia del funcionario no es poca monta. Los predios de Carlos Lander son muestra de la excentricidad y extravagancia de los narcotraficantes de los 80. Los predios de más de 100 hectáreas entraron en el proceso de extinción de dominio en marzo del 2002. El 15 de junio del 2018, 16 años después, el juez del caso resolvió el expediente y le quitó a Lander y su familia todos los bienes, incluidas las 2 fincas. Entre los 2 predios habían 13 fincas más, 10 lotes, 5 apartamentos, 2 predios urbanos y la sociedad desposada alemana, LTA e Inversiones San Julián. Este territorio va a ser utilizado para crear infraestructuras como un hospital veterinario y un resguardo para la mascota. También va a ser utilizado para senderos ecológicos para el turismo. El resumen de mi noticia es que el narcotraficante Carlos Lander, extraditado para Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en 1987, tenía varias propiedades en Querendona y en otros lugares del departamento de Quindío. Entonces, como plan de desarrollo económico para el país, se le concedió al gobernador de Quindío hacer una infraestructura para este territorio, el cual ya está en ruinas. Entonces se planea demoler eso que ya está y hacer varios proyectos, como es un sendero ecológico turístico, como es reforestar la zona, como es hacer un resguardo para las mascotas, y al igual que una clínica veterinaria. Esto se estaría logrando para enero del próximo año 2021. Se estaría comenzando ese proyecto. El escenario de esta noticia es la finca la Posada Alemana y la Querendona, donde serán esos proyectos, y ubicadas entre Armenia y Pereira. O sea que también podríamos, como un factor implícito, el departamento de Quindío. La ideología sería capitalista económica por parte del narcotraficante que dejó pues ese territorio y al cual ya se le arrebató el Estado, y derecha por el gobierno de Quindío. Los actores en conflicto serían la sociedad de activos. Bueno, la historia de mi noticia es la siguiente. Historia. En un predio ubicado en la carretera de Armenia, conduce a Pereira, cerca de Salento, el narcotraficante Carlos Lander Rivas construyó lo que para la década de los 80 era el hotel campestre con mayor atractivo de la región, la Posada Alemana. El establecimiento es recordado en partes iguales por la historia del narcotraficante, porque impulsó el turismo en el Quindío y por su diseño europeo. Se empezó a construir en 1978 y abrió sus puertas en 1982. Lo conformaban varias estructuras individuales repartidas por todo el predio: cabañas, un restaurante, habitaciones sencillas, un centro de convenciones y una discoteca combinadora. La orden de captura en contra de Carlos Lander marcó el fin del lugar. El narcotraficante desapareció y buscó eludir a las autoridades. Esto supuso el final del financiamiento para algunas de sus propiedades y proyectos. El 4 de febrero de 1987 fue capturado en Antioquia y extraditado casi de inmediato a Estados Unidos, donde ya más de 30 años privado de la libertad. Durante la década posteriores, la posada alemana cayó en el abandono. Las estructuras han venido colapsando por los efectos del tiempo y el clima, además de los repetidos saqueos que se han presentado. La propiedad está en su mayor parte en ruinas.
Agregando a eso, pues tenemos que agregar el contexto histórico del narcotráfico que ha pasado por Colombia desde hace mucho tiempo, que se ha venido presentando por el ELN y por todos esos grupos paraestatales. Mi opinión sobre la noticia es en gran parte positiva. ¿Por qué? Porque este territorio que ha sido tan golpeado por la violencia, porque pues lógicamente es ser un territorio habitado por narcotraficantes y un territorio también habitado por el olvido, porque ya están en ruinas después de tanto tiempo, y pasar de ser un lugar famoso a ser un lugar en ruinas es olvido. Me parece muy bien que vayan a crear proyectos que beneficien a la comunidad, que beneficien al medio ambiente. ¿Por qué? Porque van a reforestar la zona y porque van a darle hogar a los perros y a los gatos, a los diferentes tipos de mascotas, para también con su respectiva clínica, para tener así como un momento de vida más digna para ellos. También con el campo ecológico familiar habrá un turismo más elevado en la zona y por ende una economía más mayor en Colombia y en Quindío principalmente. Es muy difícil para mí buscar una opinión negativa de ese caso, pero digamos que Colombia ha sido escenario de varios trámites de corrupción, que digamos que exigen un dinero X para comenzar un proyecto, para realizar un proyecto, pero en realidad piden más de lo necesario y eso lo utilizan, los sobrantes lo utilizan para uno propio, o sea, para las personas. Entonces podría verse un caso de corrupción. También podría ser que no utilicen ese dinero que tal vez es utilizado para otras obras como la educación, otras cosas, que simplemente sea un dinero que sea a disposición de eso, que no tenga predispuesto otra cosa. También podría decir que respecto a la corrupción sería bueno que dieran unas estadísticas porque necesitan el dinero como planeación, y también ver al futuro cuánto dinero estaría dando eso y para qué se estaría invirtiendo ese dinero. Y prueba la nueva harina Quisqui, súper buena, en tortas, deliciosa. Te dejamos con Diana. Hasta luego, televidente. Gracias, Augusto. Muy buenos días, mi nombre es Diana y hoy les vengo con una noticia de política. Por coronavirus, funcionarios del gobierno podrán trabajar desde casa. Tras la declaración del presidente Iván Duque por decretar emergencia sanitaria por primera vez en la historia reciente, el gobierno emitió una directiva presidencial que acobija a todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial. En esa directiva se señaló que se imparte la directriz de hacer trabajo en casa por medio de las TIC. Esta es una medida preventiva de carácter temporal y extraordinario, y hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020. Este mecanismo de contingencia surge en relación con los posibles impactos en la salud de las personas que pueden generar el COVID-19, el coronavirus. Declarado el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una pandemia, y con el propósito de garantizar la presentación del servicio público. Seguidamente, se advirtió que los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán revisar las condiciones particulares de la salud de los servidores públicos, así como las funciones y actividades que desarrollan con el fin de adaptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde la casa. El decreto aclara que esto no constituye a la modalidad del trabajo de conformidad con lo previsto del número 66 del artículo 6 y la ley 121. Adicionalmente, el gobierno hace unas recomendaciones para utilizar herramientas colaborativas. Primero, minimizar las reuniones presenciales de grupo y cuando sea necesario realizarlas, proponer por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo de marco de precios de la nube pública vigente, trabajo colaborativo, telepresencial, videoconferencia,
para el uso e impresión y manipulación del papel. 4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites se realicen, los ciudadanos se adelanten dándole prioridad a los medios digitales. Y 5. Hacer uso de las herramientas como el e-learning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables. Finalmente, la directiva señala que se invita a todas las entidades territoriales para que dentro de sus competencias acojan las directrices del presente acto administrativo. Resumen. Bueno, el resumen de esta noticia es que por el coronavirus, funcionarios del gobierno podrán trabajar desde casa, tras la declaración del presidente Iván Duque por emergencia sanitaria. Estos se verán apoyados de las TIC, ya que es una medida preventiva temporalmente. El escenario de esta noticia es el gobierno nacional y Colombia. Los actores en conflicto serían Iván Duque y el gobierno. Las ideologías de Iván Duque es derecha, ya que pertenece al centro democrático, y del gobierno pues no se pueden ubicar las ideologías en el gobierno porque está conformado por varios partidos, entre derecha, izquierda y centro. Bueno, la opinión. Mi crítica es que me parece muy bien que estén tomando esas medidas, ya que este es un virus que se contagia fácilmente, pero también me parece que se debería tomar en otras instituciones como los colegios y las universidades. Aunque me parecería mejor que las reuniones se hicieran de carácter personal, ya que pues se toman temas súper importantes para el país, por decirlo así. Entonces sería que tomaran las medidas preventivas, pero pues para que le hicieran personalmente, o sea, pues para que utilizaran tapabocas, o que llevaran el antibacterial, o que se estuvieran lavando las manos, y no necesariamente tendrían que mandarlos para la casa. Entonces se pueden incrementar como otras medidas, pues, y que no sean como si mandarlos para la casa, pues porque se tienen que discutir temas importantes. Y bueno, y los dejo con mi compañera Vargas. Vamos a hablar del COVID-19 coronavirus. Presidente Duque declara la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus. El primer mandatario anunció la cancelación de todos los eventos públicos de más de 500 personas en el cierre de puertos para el desembarco de pasajeros de cruceros en el país. Se cancela la fecha de fútbol colombiano prevista para este fin de semana y el torneo continuará a puertas cerradas y con transmisión. El presidente Iván Duque Márquez anunció la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia como consecuencia del contagio del coronavirus en el país y en el mundo. Entre las primeras medidas adoptadas por el mandatario está la cancelación de cualquier evento público de más de 500 personas, lo que se hará vigente desde las 3 de la tarde de este jueves, así como la suspensión del tránsito de cruceros. Suspender el tránsito de cruceros en Colombia. Hay una circunstancia especial que tenemos de una embarcación que tiene punto de salida y de llegada en Cartagena, y se determinará un protocolo riguroso para garantizar por completo el manejo de la situación, manifiesta el jefe del Estado. Se va a manejar un protocolo donde hasta no tener absoluta claridad de la situación de salud, se mantendrá en fondeo sin desembarco de pasajeros, pero hasta las demás líneas de cruceros quedan suspendidas el servicio de desembarco en Colombia, agregó. Las instrucciones también van dirigidas a los hoteles para aquellas personas extranjeras que han llegado en los últimos días, y conforme a la decisión que tomamos ayer se haga el aislamiento preventivo siguiendo pautas rigurosas en materia de salud. Estas decisiones también afectarán a los grupos étnicos. Según Duque, en los distintos
resguardos indígenas podrán aplicar sus normas propias, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo. Ellos, conforme a su como visión, aplicarán esos aislamientos. Anunció además que desde el gobierno se establecerá directrices para funcionarios públicos del trabajo virtual y flexible para que desde las entidades del Estado se tome el liderazgo. Igual se invitó al sector privado para que se adopten protocolos similares en el trabajo. Sobre el torneo de fútbol colombiano, el presidente aseguró que hay comunicación con la DIMAYOR y en primera instancia se tomó la decisión de cancelar las fechas previas para este fin de semana y que el torneo podrá continuar a puertas cerradas y con transmisión, salvo que tomamos una medida adicional. Bueno, el resumen de esta noticia es que Iván Duque está tomando medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad, como por ejemplo estar donde haya mucho flujo de gente, como en conciertos, en partidos de fútbol, en discotecas. Bueno, este es el resumen. Ideología de centro democrática. El escenario es Colombia. Los actores en conflicto serían los deportistas, los actores, los artistas y las personas en general, que somos los que más estamos afectados por esa enfermedad. Bueno, la historia de esta noticia es: la pandemia de enfermedad por coronavirus del 2019 al 2020, conocida también como pandemia de COVID-19, e inicialmente epidemia de coronavirus de Wuhan, es una pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. La pandemia comenzó el 1 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China Central, cuando se reportó un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China, de Wuhan, el cual vende, entre otros productos, varios tipos de animales exóticos vivos. Las autoridades chinas aislaron poco después al patógeno causado del brote, un tipo de coronavirus que tiene una similitud genética de al menos un 70% con el SARS-CoV-2, otro tipo de coronavirus que causó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, del 2002 al 2003. No está claro si el virus había estado en circulación anteriormente ni si Wuhan es el lugar de origen de la pandemia o solo el lugar donde se identificó por primera vez. Bueno, mi opinión es que esto tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo sería que como esta epidemia se fue propagando en países de Europa, entonces nosotros pudimos tomar medidas preventivas más ligero para evitar este contagio, ya que acá en Colombia no hay así tanta gran cantidad de contagiados como lo hay en otros países de Europa, como en Italia y en otros países. Bueno, y en todo el mundo, porque en realidad hay mucho contagio, pero acá en Colombia no hay tanto contagio, entonces esto sería bueno, ya que el presidente Iván Duque tomó medidas preventivas ligeramente para prevenir que más gente se contagie. Lo negativo sería lo económico, ya que los turistas de Santa Marta, Cartagena, vive de los turistas, y ya con lo que puso Iván Duque, los turistas se mermarían mucho.
y el turismo, las entradas a los partidos de fútbol. Esto bajaría mucho lo económico y entonces nos afectaría también mucho a nosotros y al país.